Siempre pensé que conocía a mi familia. Nuestro hogar estaba lleno de conversaciones suaves por las noches, del aroma del pan recién horneado en las mañanas, y de sonrisas compartidas incluso en los días más comunes. Parecía que nada podría romper el calor que habíamos construido con los años. Pero ahora lo entiendo, la grieta apareció mucho antes de aquella noche. Era fina, casi imperceptible. Al principio, una mirada fugaz, frases inconclusas, suspiros que pesaban demasiado para ser casuales. Luego, silencios donde escondíamos nuestros miedos. A menudo me sorprendía hablando en susurros, eligiendo cada palabra como si cualquier sonido pudiera romper algo frágil. Y él se volvió más callado. Como si quisiera desaparecer entre las paredes de nuestra casa. No sabía quién había retrocedido primero, él o yo. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, sentía como algo importante se escapaba lentamente. Como el calor abandonaba nuestro hogar, como las paredes se volvían frías, ajenas. Me decía a mí misma que era una etapa, que solo debíamos esperar y todo volvería a ser como antes. Pero en el fondo, una extraña intuición crecía, ya estábamos al borde del abismo, y un solo paso en falso podría destruirlo todo. No sabía entonces cuán profunda era ya la grieta. No sabía que pronto tendría que tomar una decisión de la que no habría regreso. Haré una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde donde están escuchando mi historia. ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Para mí es muy importante conocer sus pensamientos. Y si les gustan relatos sinceros como este, no olviden suscribirse. Ahora continúo. Todo comenzó en silencio, casi sin notarse. Estaba sentada en la cocina, abrazando una taza de té frío entre mis manos, cuando él entró. Sus pasos eran vacilantes, como si temiera perturbar el aire. Levanté la vista, y algo dentro de mí se rompió. Él estaba allí, en el umbral, como un niño perdido que no sabe si tiene permiso para acercarse. Sus ojos, había algo en ellos que daba miedo mirar. Miedo. Desesperación. Y una esperanza casi ciega. Mamá, su voz temblaba como una hoja en el viento de otoño. Hice un gesto suave, invitándolo a sentarse. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Todo a nuestro alrededor parecía haberse detenido, esperando lo que vendría después. Él empezó a hablar. Con palabras entrecortadas, inseguras. Sobre sentirse perdido. Sobre ya no saber en quién confiar. Cada palabra suya era como una aguja atravesando el frágil tejido de mi mundo. Quise abrazarlo, decirle algo que lo consolara, pero no pude. Era como si mi alma se hubiera reducido a un pequeño punto helado. Vi cómo buscaba desesperadamente apoyo en mí. Y en ese instante lo entendí, no venía solo por un consejo. Buscaba el último refugio donde esconderse de su dolor. Y yo podría haberlo salvado. Podría haber extendido mi mano. Podría haber dicho las palabras correctas. Pero me quedé inmóvil. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese silencio se dijeron más cosas que en 1000 conversaciones. Dejé que el momento pasara. Dejé que la grieta se convirtiera en un abismo. Desde aquella noche, nunca volvimos a mirarnos de verdad. Todo se decidió en esos segundos silenciosos. Lo perdí a él. Y también me perdí a mí misma. Después de aquella noche, ya no podía mirarme al espejo. Cada vez que captaba mi reflejo por accidente, sentía que miraba a los ojos de una desconocida. Ya no había luz en mi mirada, solo cansancio, miedo y un dolor que no encontraba palabras. El mundo exterior seguía su curso. La gente reía en las calles, el sol seguía saliendo cada mañana, las tiendas estaban llenas de compradores. Todo seguía igual. Solo yo sentía que estaba atrapada detrás de un muro de cristal, separada de la vida. Fingimos que nada había pasado. Nuestra casa se volvió más silenciosa que nunca. Era como si las propias paredes intentaran ocultar la grieta dentro de nosotros. Incluso las conversaciones más simples, sobre el clima, sobre compras, sobre planes, se volvían pesadas. Hablábamos, pero en cada palabra latía el peso de todo lo que callábamos. El silencio se convirtió en nuestro crimen compartido. Pesaba entre nosotros como una sombra invisible. A veces sorprendía su mirada, rápida, llena de culpa. Y yo apartaba los ojos, fingiendo no haberlo visto. Cada nuevo día era una prueba, no romperse,
no mostrar el dolor, no gritar. Aprendí a esconder mis emociones tras sonrisas educadas, tras pequeños actos de cuidado, tras rutinas sin fin. Cocinaba, limpiaba, moviéndome de forma mecánica, como si pudiera conjurar la realidad. Pero por las noches, cuando las paredes de la casa parecían más delgadas y el silencio caía como un manto pesado, sentía como la grieta dentro de mí se ensanchaba. Escuchaba mi propia respiración, llena de confesiones mudas. Y lo más aterrador, me acostumbré al dolor. Lo acepté como parte de mí. Se convirtió en mi nueva piel, en mi nuevo respirar. Sabía que no había camino de regreso. Haré una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde donde están escuchando mi historia. ¿Alguna vez vivieron algo parecido? Es importante para mí saber lo que sienten. Si les gustan relatos sinceros como este, no olviden suscribirse. Ahora continúo. Pensé que habíamos logrado mantener el secreto. Que si no hablábamos de ello, quedaría enterrado en lo más profundo de nuestros corazones. Pero estaba equivocada. Un día regresé a casa más temprano de lo habitual. Caminaba en silencio, casi de puntillas, cuando oí su voz. Estaba hablando por teléfono. Sus palabras eran bajas, cargadas de un dolor que nunca antes le había escuchado. Me quedé inmóvil en el pasillo, incapaz de avanzar o retroceder. Ya no sé quién soy, decía. Todos me traicionaron. Incluso ella. Ya no confío en nadie. Incluso ella. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Comprendí entonces que él llevaba mucho tiempo arrastrando un dolor que yo no había visto. Un dolor que no nació en nuestro silencio compartido. Un dolor donde yo no era el origen, sino apenas una pequeña pieza. Él también había traicionado algo. No a mí como madre, sino a su propia idea del mundo. De la familia. De la creencia de que existía un lugar donde siempre sería comprendido. Perdió esa fe, y entendí que yo ya lo había perdido mucho antes. Me quedé de pie en la oscuridad, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todo lo que parecía firme resultó ser solo una ilusión. Ambos nos habíamos perdido mucho antes de darnos cuenta. Y lo más difícil era no saber cómo vivir con esa verdad. Ya no podía vivir la vida que conocía. Algo dentro de mí murió aquella noche, cuando la verdad se volvió demasiado pesada para el silencio, pero demasiado aterradora para las palabras. Y en lugar de la mujer que solía ser, nació otra. Fría. Silenciosa. Pero increíblemente fuerte. Aprendí a moverme por la casa como quien camina por un campo minado, evitando tocar el dolor ajeno con la mirada. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero entre nosotros se extendía un vacío vasto e insondable. En cada uno de sus gestos, en cada sonrisa educada que yo ofrecía, se escondía la misma confesión muda: habíamos destruido algo que ya no podía repararse. El tiempo pasaba. Los días se convertían en noches. Cumplíamos con nuestras obligaciones: hacer las compras, atender llamadas, felicitarnos en los cumpleaños. Todo era correcto. Todo parecía impecable en la superficie. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida, yo sentía que ya no existíamos. Dejé de esperar. Dejé de tener esperanzas. Simplemente vivía. Y en esa vida, llena de un dolor silencioso, encontré una extraña libertad. La libertad de no tener miedo. La libertad de mirarme al espejo y ver no debilidad, sino a alguien que había sobrevivido. Ahora sé que la peor traición no es una palabra dura ni una partida ruidosa. Lo peor es la aceptación silenciosa de aquello que lentamente te destruye por dentro. Y una vez que lo aceptas, ya no hay camino de regreso. Miro a mi hijo y entiendo: ambos nos hemos convertido en personas diferentes. Ambos hemos pagado nuestro precio. Y en este silencio después de la tormenta, en esta confesión muda de nuestra culpa compartida, finalmente he aprendido a soltar. Escriban en los comentarios qué piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez vivieron momentos en los que el silencio doliera más que las palabras? Sus pensamientos son muy importantes para mí. Aprecio profundamente a cada uno de ustedes y agradezco que estén aquí. No olviden suscribirse y dejar un me gusta para no perderse nuevas historias apasionantes. Les deseo un excelente día. Si escucharon hasta el final, escriban en los comentarios la frase: escucho el silencio.